Los seres humanos modernos somos una especie viviente absolutamente insólita, antinatural e imposible. Como única criatura del planeta obligada a alcanzar el bipedismo y una postura completamente erguida, entre otras particularidades inusuales y contraevolutivas que es evidente que necesitamos volver a revisar, algunos científicos se están replanteando la cuestión de que el Homo sapiens tiene que ser en sí mismo una especie que ha pasado por procesos de domesticación, porque cuenta con numerosas características genéticas, morfológicas, conductuales y cognitivas excepcionales y distintivas que rompen el esquema rígido de la evolución darwinista. La hipótesis científica del ser humano domesticado es un tema bastante antiguo, que incluso se tuvo en cuenta en los tiempos del mismo Darwin, pero rápidamente la rechazó por no poder explicarla desde una visión exclusivamente científica, precisamente porque se le llegó a preguntar sobre quién ha domesticado a los seres humanos. Sin embargo, en la actualidad se está volviendo a retomar con fuerza debido al innato e incansable interés humano por los misterios de su propia historia ancestral. El doctor Marco Ragusa, científico y profesor de Biología y Genética en el Departamento de Ciencias Biomédicas y Biotecnológicas de la Universidad de Catania, cree que el secreto que hace que el Homo sapiens sea quien es se encuentra encriptado en el misterioso 98% de genoma oscuro, y sostiene la hipótesis de que el ser humano es una criatura antinatural. En los huecos de la teoría darwinista se encuentra el bipedismo completo como una cualidad singular específica de nuestra especie, y es defendido como una ventaja selectiva. Claramente, el bipedismo representa una característica ventajosa en nuestra sociedad artificial actual, ya que a nivel funcional nos permite realizar actividades y especializaciones exclusivas, detallistas, minuciosas y sofisticadas jamás vistas. El bipedismo logró liberar nuestras manos del suelo y desarrollar un cerebro más pesado, apreciando el sentido estético, grácil y ciertamente delicado de esta nueva estructura. Sin embargo, al momento de contextualizar esta innovación de la naturaleza en el África de hace 3.8 millones de años, según la antropología clásica, probablemente estos privilegios exclusivos habrían discapacitado terriblemente a nuestro pariente Australopithecus. ¿Qué animal bípedo, es decir nosotros, podría escapar de un depredador cuadrúpedo? Es imposible. Sal a correr con tu perro. Yo reto a cualquiera que tenga un perro en casa, de cualquier altura, a intentar correr contra un perro. El perro nos adelanta 2 veces en un circuito. Luego pensemos en los depredadores que tuvieron que enfrentar los Australopithecus de la época: el Megaterio, el Dinofelis, el Dinocrocuta. Algunos dicen que tal vez la postura erguida se utilizaba para asustar a los animales, porque un animal, cuando se pone erguido, exhibe una grandeza mayor. Incluso allí, francamente, un Dinocrocuta, que es el doble de alto que un Australopithecus, no veo cómo el hecho de que esté de pie pueda aterrorizarlo en lo más mínimo. Incluso tener las manos libres en este contexto de tiempo, hablando del África de hace 3,5 millones de años, es absolutamente inútil, porque no teníamos el cerebro adaptado para usarlas. La fina articulación de las manos es algo que, por ejemplo, los primates no tienen. Luego están los que dicen que tal vez la postura erguida servía para mirar más allá de la hierba de la sabana, de la pradera. Pero esto también es una tontería. No fue una ventaja, fue una desventaja, porque nos hizo visibles para los depredadores. Si hubiera sido tan ventajoso, no se hubiera desarrollado en una única especie. Absolutamente, aquí ha captado perfectamente el punto, porque la naturaleza, por así decir, actúa según módulos, y los módulos vencedores los propone continuamente. La extinción abrupta de la megafauna es otra incógnita que no podemos pasar por alto. Pareciera como si las circunstancias naturales se hubiesen ajustado para que el ser humano pueda desarrollarse hasta nuestros días,
porque sería imposible abrirse paso en un planeta tan hostil. Las teorías científicas clásicas tampoco logran explicar de manera convincente cuál fue el estímulo o necesidad que impulsó a los primates a abandonar los árboles y exponerse a ese ambiente que era extremadamente cruel comparado con el desbalanceado armamento biológico que poseían. En aquellos tiempos, los árboles eran el único refugio que les brindaba alimento, energía y protección contra los grandes depredadores. La naturaleza no nos heredó ningún arma biológica para defendernos. No somos buenos corredores ni buenos nadadores. No podemos respirar bajo el agua o volar. Tampoco nos distinguimos por la fuerza o la capacidad para saltar y tener reflejos más veloces que otros depredadores. No tenemos venenos letales o sustancias repulsivas. Carecemos de garras y mandíbulas poderosas con dientes feroces. Tampoco tenemos cuernos, espinas o escamas, ni pelo o plumas para protegernos del frío o camuflarnos. Nuestras manos no son capaces de cavar madrigueras lo suficientemente grandes como para que alberguen nuestros cuerpos. Por ejemplo, este primate se llama loris perezoso y es venenoso. Otra de las rarezas más obvias de nuestra especie es el cerebro y sus facultades únicas. Podríamos decir que hemos sobrevivido y superado ciertas necesidades básicas gracias a nuestra pura genialidad. Nuestro cerebro moderno nos otorga capacidades cognitivas superiores que nos permiten y nos incentivan a modificar el entorno como único recurso para sobrevivir. Pese a que somos una especie que no pertenece a ningún nicho ecológico, nos hemos extendido por todo el planeta. Entonces construimos refugios, hogares y recintos. Nos cubrimos con pieles de otros seres y refinamos la vestimenta y la estética. Incluso nuestro cerebro tiene áreas y estructuras especializadas que nos conceden la capacidad de hablar y comprender el lenguaje complejo. De hecho, para que nuestro cerebro moderno se desarrolle adecuadamente y seamos personas saludables, se requiere de ciertos tipos de entrenamiento y estímulos, acompañados por el amor y la atención de los cuidadores, para reforzar y desarrollar en la infancia aspectos importantes como la motricidad, el lenguaje, el control emocional, la autoestima, las habilidades sociales dentro de la cultura, entre otras capacidades y competencias múltiples. De lo contrario, se pueden producir retrasos o enfermedades neuropsiquiátricas en la adultez, tal y como se demuestra generalmente en los niños que se desarrollan en orfanatos y en los niños ferales o salvajes. Nuestro cerebro tiene una estructura tal que le permite funcionar mejor solo en un entorno culturalizado. Pero ¿cuál es el problema con todo esto? Que hace 200.000 o 300.000 años, queriendo hacer retroceder un poco más a nuestra especie, los ambientes culturizados no existían, no tenemos rastros. Los primeros rastros de cultura aparecen hace 50.000 años. Esto querría decir que hace 200.000 o 300.000 años la naturaleza generó un órgano que en aquella época no servía para nada. El hecho de que la naturaleza produce un órgano que consume mucho, y que servirá, quizá, entre 50.000 años, algo absolutamente impensable. Como si la naturaleza fuera clarividente o profetizante, algo que cualquier evolucionista se estremecería al oír. Se cree que la naturaleza ha cincelado su funcionamiento. Sin embargo, este gran cerebro es la causa de los tremendos problemas obstétricos que sufre nuestra especie durante el nacimiento de los niños. Los bebés humanos tienen cabezas muy grandes y la bipedestación de la especie ha provocado que las caderas de la hembra sean demasiado estrechas para parir, lo que hace que el proceso de parto sea muy lento, doloroso e incluso incapacitante, y con la necesidad de asistencia para lograrlo. Estas características habrían puesto en peligro a nuestra especie. De hecho, el chihuahua, el perro más pequeño y domesticado del mundo, es el único animal no humano que tiene fontanelas abiertas como el Homo sapiens. Sin fontanelas, los bebés serían casi imposibles de parir.
Comúnmente acostumbramos a compararnos con los chimpancé pantrogloditas, y aunque científicamente hablando no son nuestros antecesores, son una especie que se dividió de un mismo ancestro en común. Entonces se dice que se divergió. Aún así, todo indica que somos muchísimo más parecidos a los cachorros de simio, porque carecen de los rasgos primitivos y prominentes del espécimen adulto salvaje, como el prognatismo muy marcado, la frente aplanada hacia atrás, la postura y la prominencia en los arcos de las cejas. Este fenómeno natural de la biología y la genética, conocido como pedomorfosis o juvenificación, provoca que un ancestro desplace sus características juveniles hacia las etapas adultas y ya desarrolladas de sus descendientes. Ya dijimos que el chimpancé no es nuestro antepasado, pero nos brinda pistas sobre el parecido del Homo sapiens adulto con los ejemplares jóvenes de los organismos simiescos que nos precedieron. Esta conservación del estado juvenil en el Homo sapiens adulto se denomina neotenia y provoca una etapa de la niñez muy extensa. En comparación con sus equivalentes salvajes o extintos, las especies domesticadas presentan caracteres neoténicos o juveniles muy marcados, como despigmentación, cráneo globular, reducción del arco superciliar, cerebro grande, rostro aplanado y sin pelo, cabello en la parte superior de la cabeza, orejas redondeadas, colas enroscadas, nariz pequeña, dientes pequeños y mandíbulas pequeñas. El crecimiento de pelo casi ininterrumpido sucede en los seres humanos dependiendo de la genética. El caso más increíble conocido es el de Asha Mandela, con un cabello de hasta 33 metros según su cuenta de Instagram. Esta condición también la compartimos con los animales domesticados, por ejemplo la oveja, los cobayas de pelo largo como este peruvian con una melena que puede llegar hasta los 50 centímetros, el conejo de Angora con un pelo que puede llegar hasta los 36.5 centímetros, el sabueso afgano y el caballo gitano de las Islas Británicas. Todos estos animales necesitan la intervención del hombre para sobrevivir. ¿Hay algo más perjudicial en la naturaleza? Imagínense ustedes con 1 metro de cabello corriendo por la selva, solo cabellos, y todo el resto del cuerpo descubierto. Así como nosotros hacemos perros con las orejas más largas, la cola más enroscada y las patas más cortas. Asimismo ellos también hicieron cosas en nosotros que a ellos les gustaba. Todas las especies domesticadas se diferencian de sus contrapartes salvajes, porque de alguna manera la evolución estuvo influenciada por elementos externos, no naturales, sino artificiales. ¿Cuál es el problema? Que esa neotenia está muy desarrollada en especies que no viven en estado natural. Absolutamente sí, ese era precisamente el punto, todas las especies domesticadas mostrando los caracteres neoténicos más marcados. Ahora, para los no iniciados, la domesticación es el ejemplo más clásico de evolución acelerada inducida. Los animales, todos lo sabemos, ¿por qué son domesticados? Por sus capacidades, por su capacidad de crecer en cautiverio, por su temperamento manso. El doctor Marco Ragusa también expone la diferencia existente entre los grandes simios de 48 cromosomas contra el ser humano moderno de 46 cromosomas. Sin embargo, el doctor se inclina a pensar que los verdaderos secretos que nos hacen ser quienes somos, con todas nuestras peculiaridades únicas como Homo sapiens sapiens, se encuentran ocultos en las regiones oscuras del ADN, la materia oscura del genoma o mal llamado ADN basura, un campo muy difícil de explorar que espera a ser decodificado y comprendido. En cuanto a la pregunta del millón, ¿quiénes nos domesticaron? La ciencia cree que fuimos nosotros mismos quienes nos autodomesticamos y luego fuimos repitiendo este proceso con otras especies. Sabemos que un animal salvaje no puede vivir dentro de una cultura y mucho menos inventarla. Para culturizar se necesita tener una visión de lo que la cultura es.
y la naturaleza salvaje no sabe de cultura, por lo que alguien tuvo que imponer esa visión e implantar desde afuera una estructura cerebral acorde a este desarrollo peculiar para poder comprenderlo. Querido espectador, muchas gracias por sintonizar. No olvides que puedes compartir tu opinión en la cajita de comentarios. ¿Crees que el ser humano es una criatura domesticada que aprendió a domesticarse a sí misma? ¿O piensas en la posibilidad de la domesticación por parte de terceros misteriosos? Sé bienvenido a Enigmas del Ser, un espacio especial para compartir, investigar e indagar sobre espiritualidad.